Hola chicos, un saludo a todos. En este video vamos a aprender cómo utilizar una técnica de análisis de circuitos eléctricos, la cual se conoce como análisis nodal. Bien, básicamente cuando hablamos de este tipo de análisis, vamos a estar enfocándonos en encontrar voltajes específicamente en los nodos. Pero recordemos que es un nodo. Básicamente un nodo es un punto en nuestro circuito eléctrico en donde tenemos conectados dos o más elementos. En este caso, mira, por ejemplo, aquí tenemos un nodo ya que tenemos tres componentes conectados en ese punto, es decir, esta resistencia, esta otra resistencia y esta fuente de corriente independiente. Lo mismo en la izquierda, mira que aquí tenemos otro nodo ya que tenemos conectados esto, esto y esto. ¿Dónde más tenemos otro nodo? Mira que en la parte de abajo tenemos otro nodo. Bien, una vez dicho esto, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un análisis de nodos es definir nuestros voltajes con respecto a un nodo de referencia. El nodo de referencia lo vas a identificar de la siguiente forma. Vas a identificar en qué nodo tienes conectado la mayor parte de las ramas. Mira que para nuestro ejercicio ese voltaje de referencia va a ser el que tenemos en la parte de abajo, ya que tenemos conectados 4 elementos. Mira que en el de arriba nada más tenemos 3 y en el de la derecha también nada más tenemos 3. Por lo tanto, el nodo de referencia va a ser este que tenemos aquí. Ahora, características importantes de ese nodo de referencia. El voltaje que tenemos en este nodo de referencia es 0 y el símbolo que se le da es este símbolo que tenemos aquí, el cual regularmente se conoce como tierra o es aquel cable amarillo o verde que tú puedes encontrar en los aparatos eléctricos que regularmente está conectado en el chasis. Bien, entonces como tal ese es el nodo de referencia. Una vez dicho esto, entonces vamos a definir nuestros voltajes con respecto a ese nodo. En este caso mira que yo ya lo estoy haciendo, estoy colocando que el V1 o voltaje 1 está en este nodo de la izquierda, este que estoy encerrando, y el voltaje 2 es aquel que está en el nodo de la derecha. Ahora, algo importante cuando estamos hablando de este tipo de análisis es que tenemos que definir las variables positivas. ¿Qué te quiero decir con esto? Voy a estar haciendo referencia a las corrientes. Es decir, mira que aquí yo ya definí el voltaje 1, ¿no? Entonces, la dirección de la corriente que va en esta resistencia de 2 kilo ohms la estoy colocando como positiva. Es decir, que está saliendo de ese nodo V1. Es precisamente lo que estoy haciendo con la I1. Y de la misma forma estoy aplicando con la I2 y la I3, ya que estoy diciendo que son positivas, es decir, que están saliendo de ese nodo V2, es decir, la dirección viene de aquí para acá y la dirección viene de aquí para acá. Bien, una vez que ya definimos todos esos parámetros, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de esos nodos. Pero recordemos, ¿qué es lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Básicamente lo que nos dice es que la sumatoria de corrientes que salen es igual a la sumatoria de corrientes que entran. Sin embargo, para estandarizar nuestro proceso de análisis de nodos, lo que tenemos que hacer es dejar todas las variables del lado de la izquierda. Es por eso que yo a esta sumatoria de corrientes que entran la estoy pasando del otro lado simplemente como negativos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros analicemos un nodo, a todas aquellas corrientes que estén saliendo las vas a colocar como positivas y a todas aquellas corrientes que están entrando las vas a colocar como negativas. Bien, entonces una vez explicado eso, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a el nodo número 1 o el voltaje número 1. Entonces si yo lo aplico me quedaría como 6 por 10 a la menos 3, la cual es la corriente que está saliendo, es decir, esta que tenemos aquí, la cual tiene un valor de 6.000 amperes, pero como está saliendo, recuerda que es lo que dijimos, vamos a colocarlas como positivas. Es por eso que yo estoy colocando 6 por 10 a la menos 3, lo cual es exactamente lo mismo que 6 milis. La unidad ya no lo estoy colocando porque ya sabemos que van a ser amperes. Listo. Siguiente, ¿qué otra corriente está saliendo? Mira que como tal tenemos otra corriente de 2 miliamperes saliendo del nodo. Por lo tanto, estoy colocando más 2 por 10 a la menos 3, lo cual es miliamperes. Recuerda, la unidad no la coloco. Siguiente, ¿qué otra corriente está saliendo? La otra corriente que está saliendo es la I1, la cual simplemente la estoy reescribiendo y ya no tenemos otra corriente que esté saliendo o esté entrando. Por lo tanto, ya simplemente lo igualo con 0. Una vez que ya aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para empezar, estos términos de aquí lo podemos simplificar como 8 miliamperes y esta I1 lo que yo voy a hacer es cambiarla a términos de voltaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para calcular la corriente que está circulando a través de esta resistencia, vamos a aplicar la ley de Ohm y recuerda, lo que nos dice la ley de Ohm es que voltaje es igual a resistencia por corriente. Si yo quiero calcular la corriente, simplemente divides el voltaje entre las terminales de la resistencia dividido entre el valor de la resistencia. Ahora,
¿Cuál es el voltaje que está en esa resistencia? Simplemente es la diferencia entre Vn menos Vm. Es decir, el voltaje que tenemos en la parte de arriba menos el voltaje que tengamos en la parte de abajo y finalmente lo divides entre el valor de la resistencia. Entonces, esto es lo que yo voy a aplicar y me gustaría que lo tomáramos como una regla general para nuestros análisis de circuitos eléctricos. Entonces, si nosotros sustituimos esta I1 en términos de voltaje y de resistencia, ¿cómo me quedaría? Me quedaría simplemente como 8 por 10 a la menos 3, lo cual es la suma de lo que tenemos en la parte de arriba, más I1. Pero I1, ¿cómo la calculamos? Como la diferencia entre el voltaje que tenemos en la parte de arriba, es decir, V1, menos el voltaje que tenemos en la parte de abajo. Pero como lo comentamos al inicio del video, este nodo de referencia tiene un voltaje igual a 0, quedándome simplemente lo que tenemos aquí. Y lo dividimos entre el valor de la resistencia, la cual es de 2 kilo ohms. No voy a colocar el ohm, simplemente voy a colocar el kilo. Listo. Entonces, simplificando esta ecuación, me quedaría simplemente como 8 por 10 a la menos 3 más V1 entre 2K igual a 0. Yo lo voy a llamar como ecuación número 1. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el nodo número 2 o el voltaje número 2. Quedándome simplemente como menos 6 por 10 a la menos 3, la cual es esta corriente que está entrando. Pero ¿qué es lo que habíamos dicho anteriormente? Que aquellas corrientes que entren en un nodo las vamos a colocar como negativas. Es por eso que yo estoy colocando como menos 6 por 10 a la menos 3. Ahora, para aquellas corrientes que están saliendo las voy a colocar como positivas. En este caso va a ser I2 e I3. Entonces aquí simplemente sumo más I2 más I3 y la coloco como positivas porque están saliendo del nodo. Y las voy a igualar a 0. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a cambiar a I2 y a I3 en términos de voltaje, aplicando lo que habíamos visto, es decir, esto que tenemos aquí. Entonces, para cambiar I2, ¿cómo lo hacemos? Mira que como tal sería el voltaje que tenemos aquí es V2 menos el voltaje que tenemos aquí, el cual es 0, ya que sigue siendo mi nodo de referencia. Entonces me quedaría como V2 menos 0 dividido entre el valor de la resistencia, es decir, 6 kilo ohms. Y es lo que estoy colocando aquí. Para I3, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el voltaje que tenemos aquí, que sigue siendo el V2, menos el voltaje que tengamos en la parte de abajo, que sigue siendo mi nodo de referencia con voltaje igual a 0. Es decir, V2 menos 0 y lo divido simplemente entre el valor de la resistencia, el cual es 3 kilo ohms. Listo. Entonces mira que cuando nosotros hacemos la simplificación, esto simplemente me queda como V2 entre 6K más V2 entre 3K. Y al final del día, esos son términos semejantes que si tú sumas 1 entre 6K más 1 entre 3K, te queda un V2 entre 2K. Y mira que aquí esta la vamos a llamar como ecuación número 12. Y recordemos en qué nos íbamos a enfocar en este tipo de análisis, en encontrar voltaje, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo tengo que encontrar es voltaje 1 y voltaje 2. ¿Y cómo los voy a calcular? Mira que de la ecuación número 1 yo ya puedo calcular directamente a la V1. ¿Por qué? Porque en esta ecuación nada más tenemos esa única variable. Entonces, si yo despejo a la V1, ¿cómo me quedaría? Que de la ecuación número 1, primero mira que este 8 por 10 a la menos 3 lo podemos pasar del otro lado. Si lo tenemos sumando, lo pasamos simplemente como restando. Es decir, esto que tenemos aquí. Después, para dejar solito al voltaje 1, este 2K me está estorbando. Entonces, como está dividiendo, la voy a pasar del otro lado a multiplicar, quedándome 2 por 10 a la 3, ya que por 10 a la 3 es equivalente a escribir el kilo. Listo. Entonces, este 10 a la 3 con este 10 a la menos 3 se convierten en 1, quedándome simplemente 2 por menos 8, y esto al final del día, ¿cuánto es? Menos 16 volts. Y listo, mira que yo ya conozco entonces el voltaje que tenemos en este punto. Ahora vamos a calcular el voltaje que tenemos en V2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con la ecuación número 2. Entonces, despejando V2 de la ecuación número 2, me quedaría como V2 entre K, y este término que lo tenemos restando, lo podemos pasar del otro lado como sumando, es decir, esto que tenemos aquí. Ahora, este 2K me está estorbando. Como quiero dejar a V2, simplemente este término, como está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado a multiplicar, pero lo voy a pasar como 2 por 10 a la 3, ya que este K es por 10 a la 3. Ahora, este 10 a la 3 con este 10 a la menos 3 se convierten en 1, quedándote simplemente la multiplicación de 2 por 6, el cual es 12 volts, pero positivos. Y ahora que yo ya tengo el voltaje que tenemos en este nodo y también ya tengo el voltaje que tenemos en este nodo, ya podemos aplicar nada más la ley de Ohm para poder calcular I1, I2 e I3. Es decir, que I1 sería, aplicando lo que ya habíamos visto anteriormente, sería el voltaje que tenemos arriba menos el voltaje que tenemos abajo dividido entre el valor de la resistencia. Es decir, para calcular la I1 sería el voltaje que tenemos arriba, es decir, V1
menos el voltaje que tenemos abajo, que como es mi nodo de referencia, tiene un voltaje 0, dividido entre el valor de la resistencia, el cual es de 2 kilo ohms. Es decir, esta que tenemos aquí. ¿Y cuánto vale V1? Sería menos 16 dividido entre 2K. Recuerda, este K es por 10 a la 3. Y cuando tú haces la división menos 16 entre 2K, te quedaría menos 8 miliamperes. ¿Qué te quiere decir este signo? Que en realidad la dirección de la corriente no va de arriba hacia abajo, sino que va de abajo hacia arriba. Pero esa es la única información que te da este signo. Pero el ejercicio como tal es correcto. Listo. Entonces, ahora para calcular I2 sería ¿cómo? Sería el voltaje que tenemos arriba menos el voltaje que tenemos abajo, es decir, V2 menos 0, ya que el voltaje que tenemos abajo es el nodo de referencia, el cual tiene un voltaje 0, es decir, esto, y lo dividimos entre el valor de la resistencia, es decir, de 6K. ¿Cuánto vale V2? Es 12 volts dividido entre 6K, recuerda, este 6K es 6 por 10 a la 3, y si tú haces la operación 12 entre 6 por 10 a la 3, te quedaría simplemente como 2 miliamperes. Y lo mismo, para calcular I3, simplemente sería el voltaje que tenemos arriba menos el voltaje que tenemos abajo. En este caso sería V2, ya que el voltaje que tenemos es exactamente el mismo, sería V2 menos el voltaje que tenemos abajo, el cual es 0, ya que es tu nodo de referencia, y lo divides entre el valor de la resistencia, el cual es 3 kilo ohms. Y entonces, ¿cuánto vale V2? Simplemente vale 12 dividido entre 3 por 10 a la 3, y si tú haces esa operación te quedaría una corriente de 4 miliamperes. Y listo, mira que ya hemos obtenido las corrientes que me estaban solicitando el ejercicio utilizando la técnica de análisis nodal. Listo, entonces recuerda, si quedaron algunas dudas, puedes escribirlas en los comentarios que yo con gusto puedo resolverlas. Bien, entonces hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el siguiente. Bye bye.